Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que créanme está que arde. Preparen palomitas, siéntense cómodos porque vamos a desmenuzar, a analizar y a chismear un poquito sobre un tema que está en boca de todos y que a mí, personalmente, me tiene bastante intrigado, Kerem Bürsin y sus secretos de amor. Resulta que nuestro querido Kerem, el bombón turco que nos roba el aliento con cada sonrisa, ha revelado algo muy jugoso. Y no solo eso, sino que también vamos a hablar de la relación que tuvo con la bellísima Afra Sarıoğlu, y de su amigo y colega, el también guapísimo Mert Ramazan Demir. El drama, la intriga y el chismecito están servidos. Así que antes de que empecemos a profundizar en este mar de noticias, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden darle al like. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad y sobre todo a estar en contacto con ustedes, mis bellos suscriptores. Así que suscríbanse ya mismo, que esto va a empezar. Bien, vamos al grano. La noticia bomba que está circulando es que Kerem Bürsin, en una reciente entrevista, soltó la sopa. Digo no directamente, pero sí dejó entrever algo que, para muchos, es la confirmación de una fecha muy especial. Una posible fecha de boda. Sí, como lo escuchan. Y no es con cualquier persona, sino con una chica muy especial. Pero, ¿quién es ella? Bueno, para eso tendremos que seguir investigando. Kerem Bürsin es sin duda uno de los actores más queridos de Turquía, y con razón. Es guapo, talentoso, carismático y muy reservado con su vida privada. Por eso cuando habla de temas personales, y aún más de posibles planes de boda, la noticia corre como la pólvora. La verdad es que de momento no se sabe con certeza la fecha exacta, pero lo que sí dejó claro es que hay planes, hay expectativas y hay mucha emoción. Para entender la magnitud de esta noticia, hay que recordar que Kerem Bürsin ha sido, en general, muy discreto con sus relaciones. Aunque ha habido rumores y especulaciones a lo largo de los años, pocas veces ha confirmado públicamente sus relaciones sentimentales. Y cuando lo ha hecho ha sido con mucha cautela y respeto hacia la privacidad de las personas involucradas. Por lo tanto, que ahora se rumoree sobre una posible boda, y que además provenga de declaraciones del propio Kerem, es algo que sin duda ha encendido todas las alarmas. ¿Y por qué es tan relevante este tema? Bueno, la respuesta es sencilla. Kerem Bürsin es una figura muy popular. Su carrera ha estado llena de éxitos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma lo han convertido en uno de los actores más codiciados y admirados del momento. Todo lo que hace, dice o incluso sugiere, genera un gran interés mediático. El hecho de que Kerem esté pensando en dar el gran paso, en formalizar una relación, es algo que despierta la curiosidad y la expectación de sus fans. Muchos se preguntan quién es la afortunada, cómo es la relación, qué tipo de ceremonia planean. En definitiva, la noticia de una posible boda es un tema que genera un torbellino de emociones y especulaciones. Pero, ¿quién podría ser la mujer que ha conquistado el corazón de Kerem Bürsin? Como mencioné, es difícil saberlo con certeza. Hay varios nombres que han sonado en los medios, y algunos rumores que circulan en las redes sociales. Sin embargo, prefiero no hacer especulaciones sin tener información más concreta. Lo importante es que Kerem parece estar feliz y, como siempre digo, la felicidad es contagiosa. Y si él está feliz, nosotros, como fans, solo podemos alegrarnos por él. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales suelen ser un tema muy delicado. Los actores, al ser figuras públicas, se enfrentan constantemente a la atención de los medios y del público. Sus relaciones, sus rupturas, sus vidas privadas, todo es objeto de interés y de debate. Por eso es importante ser cautos y respetuosos con su privacidad. Es fundamental recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con vidas propias. Y como cualquier persona, tienen derecho a vivir su vida amorosa con la mayor discreción posible. Ahora entremos en otro tema que inevitablemente está relacionado, la relación de Kerem Bürsin con Afra Sarıoğlu. Como saben, ellos fueron pareja en la vida real después de protagonizar la exitosa serie Ceylan y Ferit. Su historia de amor traspasó la pantalla y conquistó a miles de fans en todo el mundo. La química entre Kerem y Afra era innegable.
En la serie interpretaban a una pareja que, a pesar de sus diferencias y de los obstáculos que enfrentaban, se amaban profundamente. Fuera de la pantalla, esa conexión se trasladó a la vida real, y su relación se convirtió en un sueño hecho realidad. Para muchos fans, su noviazgo fue muy comentado y, por supuesto, seguido muy de cerca por los medios y los fans. Eran una pareja que parecía perfecta, que transmitía mucha complicidad y felicidad. Sus apariciones públicas, sus declaraciones de amor, sus fotos en las redes sociales, todo era motivo de alegría y de celebración para sus seguidores. Muchos soñábamos con verlos juntos para siempre. Pero, lamentablemente, como suele pasar en la vida, el amor a veces no es eterno. Su separación fue un duro golpe para muchos. Y, como era de esperar, se generaron muchas especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Algunos hablaron de diferencias irreconciliables, otros de desgaste en la relación, otros de agendas incompatibles debido a sus apretadas agendas de trabajo. Lo cierto es que al final, cada uno siguió su camino. La ruptura de una pareja en el mundo del espectáculo siempre es un tema delicado. Los fans, que suelen idealizar a las parejas, a menudo se sienten decepcionados o tristes cuando la relación llega a su fin. Y en ocasiones se generan debates y especulaciones que pueden resultar incómodas para las personas involucradas. En este caso, la separación de Kerem y Afra generó un gran revuelo. Los fans se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal, si había terceras personas involucradas. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de análisis. Y aunque ambos actores mantuvieron el silencio y no hicieron declaraciones públicas sobre los motivos de la ruptura, las especulaciones no cesaron. Afra Saraolu, por su parte, ha seguido su carrera con gran éxito. Es una actriz talentosísima, con mucho futuro por delante. Su participación en Yalan la ha catapultado a la fama internacional. Su interpretación de Seyran ha sido muy elogiada por la crítica y por el público. Y por supuesto, su vida personal también ha sido objeto de interés. Recientemente se ha especulado mucho sobre su posible relación con su compañero de reparto en la serie Yalan, Mert Ramazan Demir. Los rumores comenzaron a circular a medida que la química entre ellos en la pantalla se hacía más evidente, y a medida que sus interacciones fuera del set de grabación se intensificaban. Y aquí es donde entramos en otro punto interesante. Mert Ramazan Demir, además de ser un actor increíblemente talentoso y guapo, es un gran amigo de Kerem Bürsin. De hecho, se les ha visto juntos en varias ocasiones, demostrando una relación de amistad muy cercana. La amistad entre Kerem y Mert es un hecho conocido en el mundo del espectáculo turco. Ambos actores se admiran y se respetan mutuamente. Han compartido proyectos, eventos sociales y momentos de ocio juntos. Su amistad es sólida y hasta ahora, no ha habido ningún indicio de que la relación entre ellos se haya visto afectada por los rumores sobre Afra. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo es la relación entre Mert y Afra, y cómo encaja Kerem en todo esto? ¿Hay alguna tensión, alguna incomodidad? ¿O simplemente son tres profesionales que saben separar lo personal de lo laboral? La verdad es que hasta ahora, no ha habido ninguna declaración oficial que confirme o desmienta ninguna de estas especulaciones. Tanto Afra como Mert han sido muy cautos a la hora de hablar sobre su relación. Y Kerem, por su parte, siempre ha sido muy respetuoso con la vida privada de sus exparejas. En el mundo del espectáculo, es común que las relaciones entre actores sean objeto de especulación. La cercanía que existe entre ellos, las largas horas de trabajo juntos, la intensidad de las escenas que comparten, todo eso puede generar rumores y especulaciones sobre posibles romances. Y en ocasiones, esos rumores se convierten en realidad. Sin embargo, también es cierto que muchos actores saben separar lo personal de lo profesional. Saben que su trabajo es su trabajo, y que su vida privada es otra cosa. Y aunque puedan existir relaciones sentimentales entre ellos, no siempre es así. En el caso de Afra y Mert, no hay evidencia concreta de que sean pareja. Han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, y se les ha visto compartir momentos de complicidad. Pero eso no significa necesariamente que estén enamorados. Podrían ser simplemente amigos, o compañeros de trabajo que se llevan muy bien. Lo que sí sabemos es que, como decía, Mert y Kerem son muy amigos. Y eso en el mundo del espectáculo, es algo muy valioso. Porque al final la amistad y el respeto son fundamentales para mantener una buena relación con tus colegas.
En resumen, el panorama es el siguiente: Kerem Bürsin, aparentemente, está preparando algo grande en su vida personal. La fecha de boda podría estar más cerca de lo que pensamos. Su relación con Afra Saraalu es cosa del pasado, pero sigue siendo un tema de interés para los fans. Y la amistad entre Kerem y Mert, a pesar de las posibles especulaciones, parece ser sólida. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las apariencias engañan, los rumores se multiplican, y las especulaciones vuelan. Por eso es fundamental ser cautos y no tomar todo lo que se dice como verdad absoluta. En el caso de Kerem, Afra y Mert, lo mejor es esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan cualquier rumor. Mientras tanto, podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues simplemente seguir atentos a las noticias. Esperar pacientemente a que Kerem nos revele más detalles sobre sus planes. Y sobre todo, desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida. La vida amorosa de los famosos siempre genera curiosidad y especulación. Los fans quieren saberlo todo, quieren estar al tanto de cada detalle. Pero al final, lo más importante es respetar la privacidad de las personas involucradas y desearles felicidad. Kerem Bürsin es un actor talentoso y carismático, y merece ser feliz. Afra Saraalu es una actriz talentosa y prometedora, y merece ser feliz. Mert Ramazan Demir es un actor talentoso y guapo, y merece ser feliz. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor a los tres. Y eso es todo por hoy, mis queridos. Hemos repasado las últimas noticias sobre Kerem Bürsin, Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir, y hemos analizado las posibles implicaciones de todos estos rumores. Espero que les haya gustado este vídeo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Kerem se casará pronto? ¿Cómo ven la relación entre Afra y Mert? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao, chao.